asma vamos a utilizar corticoides inhalados, ¿sí? Estos medicamentos son antiinflamatorios, como por ejemplo tenemos la fluticasona, la budesonide, flunisolida, hay un montón, beclometasona, mometasona. Van a ver que todo lo que es corticoide termina en ona, ¿sí? La mayoría de todo lo que los corticoides, a excepción de la budesonida, terminan en ona. Lo más probable es que estos medicamentos haya que consumirlos varios días o semanas antes de obtener un beneficio máximo. A diferencia de corticoides orales, los corticoides que son inhalatorios tienen menor riesgo, menores efectos adversos y generalmente son seguros para el consumo a largo plazo. No así el corticoide que se consume vía oral. Los agonistas beta de acción rápida son otro tipo de medicamentos que lo que producen es la dilatación de los bronquios. Alivio rápido en cuestión de minutos para aliviar todos los síntomas de un ataque de asma, como por ejemplo el salbutamol, seguramente los han escuchado nombrar, ¿sí? Y otros antagonistas betas de acción más lenta como el salmeterol o el formoterol también se usan. Hay otros que se llaman modificadores de leucotrienos. Estos medicamentos son medicamentos vía oral, como por ejemplo el montelukast, es muy común en los niños y ayuda a aliviar los síntomas del asma hasta por 24 horas. Después tenemos inhaladores, inhibidores de combinación. Inhaladores de combinación, estos medicamentos como la fluticasona y se combina con el salmeterol, otros como por ejemplo el formoterol y la mometasona, budesonide con formoterol, van a un agonista beta, lo combinan con un corticoide inhalatorio como es el budesonide o la flunisolida, la mometasona lo combinan con algún agonista beta para tener los dos efectos, tanto antiinflamatorio como bronquiodilatador. Ipratropio también es muy utilizado, el atroven, quizás alguno que padezca de asma o tenga parientes lo han utilizado. El ipratropio actúa rápidamente para relajar las vías respiratorias, facilita la respiración, para tratar generalmente de efisema o bronquitis crónica, pero también se puede utilizar para los ataques de asma. Y después los corticoides orales o también pueden venirse intravenosos. Cuando decimos corticoides o corticosteroides estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Son palabras que significan lo mismo. Este medicamento, como la prednisona, la metilprednisolona, fíjense que terminan en ona, alivian la inflamación de las vías respiratorias, sobre todo en el asma grave, pero tienen muchos efectos secundarios, que ya vamos a hablar bien de los corticoides, tienen muchos efectos secundarios, entonces siempre cuando uno consume corticoides tiene que tener en cuenta esos efectos adversos y consumirlos siempre bajo una prescripción médica. Acá les hago los bronquiodilatadores, como son de acción rápida y acción corta, como por ejemplo el salbutamol, ¿sí? O salbutamol más bromuro de ipratropio, que son los más comunes. Los dos primeros son los más comunes. Ahí están las dosis que se tienen que utilizar. Después tenemos los de acción prolongada, ¿sí? Entonces, frente a un ataque de asma, o sea, si uno está en medio de un ataque de asma, la de acción rápida tiene que usar salbutamol o el salbutamol mezclado con el bromuro de ipratropio, que son de acción rápida, ¿sí? Dilatan rápidamente la vía respiratoria. Después, el paciente que ya es crónico y que tiene su asma crónica suele utilizar bronquiodilatadores de acción prolongada, como son, por ejemplo, el salmeterol, el budesonide, que bueno, acá no figura porque en realidad el budesonide es un corticoide, no es un bronquiodilatador, pero el formoterol, pero actúan de manera prolongada. Entonces, como les decía, de acción rápida vamos a tener los agonistas beta adrenérgicos. ¿Qué significa esto? Que actúan sobre el músculo liso del bronquio, lo dilatan de forma que se sacan la obstrucción de las vías respiratorias. Eso, los de acción rápida, como les dije, el más conocido y más utilizado es el salbutamol. Y actúan como antiinflamatorio local, inhibe la liberación de mediadores inflamatorios y la respuesta inmune mediada por las citoquinas. Está bien. Bueno, y después otras de las patologías que podemos tener son el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad crónica inflamatoria de todo el pulmón, que se obstruye el flujo de aire de los pulmones. Los síntomas incluyen a veces dificultad para respirar, mucosidad, silbido al respirar, son todas parecidas, ¿sí? A veces la causa es distinta. Y la causa, bueno, en estas a largo plazo es a gases, partículas irritantes, y la mayoría de los casos de las personas que tienen EPOC son aquellas que han fumado toda su vida. Las personas con EPOC tienen mayor riesgo de padecer enfermedad cardíaca, cáncer de pulmón,
¿sí? Y una variedad de otras afecciones a nivel pulmonar. El enfisema y la bronquitis crónica son las afecciones más frecuentes que contribuyen a desarrollar el EPOC, ¿sí? Si una persona contiene bronquitis crónica por ser fumador crónico, enfisema es cuando se van muriendo las células del pulmón y no pueden funcionar. Y en este caso, bueno, ahí tienen los síntomas: disnea, aspecto racional normal, tos crónica, sibilancias en el pecho. A medida que avanzan, todo lo que es las actividades cotidianas de esfuerzo, como subir escaleras, pueden complicarse un poquito más. Y en este caso podemos utilizar inhaladores de rescate y esteroides, corticosteroides o corticoides, de vuelta es lo mismo, orales o inhalados, que pueden controlar los síntomas y minimizar el daño. Entonces vamos a explicar un poquito más qué hacen los corticoides, que es uno de los medicamentos más utilizados. Los glucocorticoides o corticosteroides, como les decía, todo de la misma palabra, son antiinflamatorios, antialérgicos, inmunosupresores, derivados del cortisol o la hidrocortisona humana, que se produce en la corteza adrenal. Nosotros arriba de los riñoncitos tenemos una glándula, que es la glándula suprarrenal, ¿sí?, que se encarga de sintetizar mineralocorticoides como la aldosterona y glucocorticoides como el cortisol. O sea, normalmente nuestro cuerpo sintetiza corticoides. A partir de esto, químicamente se ha logrado generar corticoides en forma externa, ¿sí?, a nivel de medicamentos, que tienen las mismas propiedades que los corticoides propios de nuestro organismo. Entonces, esto sí, recuérdenlo, un corticoide sirve como antiinflamatorio, antialérgico, inmunosupresor. ¿Qué quiere decir inmunosupresor? Suprime las defensas del organismo. Suprime las defensas y se utiliza para enfermedades, ya vamos a ver cuando veamos sistema inmune, para enfermedades autoinmunes, como son enfermedades que están atacadas por el mismo organismo, que son atacadas por las defensas del organismo. Entonces, frente a estas enfermedades, lo que se utiliza muchos corticoides para evitar esa agresividad del propio organismo, disminuyendo las defensas del cuerpo. Entonces, los corticoides se difunden a través de la membrana de la célula. Acuérdense de todo lo que vimos de células. Forman complejo con el receptor. ¿Se acuerdan que habían medicamentos que tenían que ingresar, unirse a sus receptores y producir el efecto? Estos lo hacen iniciando en el interior de la célula, iniciando dentro del ADN, y estimulan la transcripción de ARN. Y bueno, pues esto no es muy importante que lo sepas, sino que bueno, que yo quiero que ustedes sepan cuáles son las actividades de los glucocorticoides. Entonces, el glucocorticoide tiene la capacidad de producir gluconeogénesis, es decir, favorecer la síntesis de glucosa. ¿Esto por qué es importante? Porque en los diabéticos, por ejemplo, el uso de corticoides aumenta los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque estos pacientes ya tienen de por sí niveles de glucosa alto, y si le damos un corticoide le podemos producir un pico diabético, ¿sí? Favorecen el catabolismo de proteínas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, porque producen una desnutrición, aumento, como les decía, de la glucosa en sangre, y son antiinflamatorios, inmunosupresores. Si bien actúan como antiinflamatorios y son muy buenos, también producen disminución de las defensas del organismo. Los glucocorticoides tienen ahí distintas vías para utilizar. Pueden utilizarse de forma vía sistémica, o sea, se puede utilizar tanto de forma de comprimidos como a veces inyectables. Hay algunos que se usan vía tópicas, que vienen en cremas. Va a haber la betametasona, que vienen en crema. Cuando ustedes ven la Macril, por ejemplo, tiene el clobetasol, que también es un corticoide muy común en las cremas, la mometasona, y también en aerosoles, como el más conocido es la budesonida, ¿sí? Ahí es el ciclo escalonado de cómo debe darse este medicamento. ¿Y para qué están utilizados los corticoides? Bueno, el corticoide se puede utilizar como antiinflamatorio, como decía, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoideas, procesos inflamatorios orgánicos, antialérgico, como el asma, dermatitis, fiebre del heno, que acuérdense que era la rinitis, inmunosupresores, por ejemplo, en los rechazos de trasplante, enfermedades autoinmunes, terapia de reemplazo, enfermedades hipofisarias, insuficiencias suprarrenales crónicas y agudas. Eso, acuérdense que la suprarrenal nuestra es la que producía los corticoides, por ende, si tenemos una glándula que no nos está produciendo corticoides, uno lo puede utilizar a estos medicamentos para reemplazar estos corticoides que nos están produciendo. Y como antineoplásico, o sea, todo lo que es cáncer, se usan mucho los corticoides para disminuir matar, digamos, todas esas células malignas, porque, como les dije, destruye células propias del organismo, por eso también baja las defensas. Es muy importante tener eso en cuenta. Y acá es muy importante que ustedes vean los efectos secundarios, ¿sí?, que tiene. Este cuadrito es muy interesante.
para que ustedes vean que, bueno, que se deposita en el pulmón, es absorbido por los pulmones, pasa a circulación los corticoides y tiene, si bien hace su efecto, ¿sí? También después se puede absorber también, no solo por el pulmón, sino por el tracto gastrointestinal, absorberse a nivel de intestino y si bien parte después para poder ser eliminado es inactivado por el hígado, otra parte pasa a generar efectos secundarios, obviamente que tiene su acción más los efectos secundarios, entonces hay que tener mucho cuidado. Y acá les dejo un cuadrito con todos los efectos secundarios que trae, ¿sí? Estimula la osteoporosis y la pérdida de masa muscular, como les dije, con el catabolismo proteico, o sea que va a favorecer a la desnutrición y a la descalcificación de los huesos, eso es la osteoporosis. Trae problemas gastrointestinales y hepáticos, pueden producir úlceras, inflamación abdominal, puede desarrollar acné, vello corporal, puede afectar al sistema nervioso con dolor de cabeza, vértigos, presión intracraneal, depresión, insomnio. Favorece el desarrollo de procesos infecciosos porque al bajar las defensas podemos agarrarnos cualquier tipo de infección. Afecta al sistema cardiovascular porque hay retención de líquidos, sodio, pérdida de potasio, hay hipertensión. Glaucoma, cataratas y presión intraocular, eso es muy común en los diabéticos, sobre todo si le alteramos la glucemia, ¿qué le pasa con esto? Y como les dije, deprime el sistema inmune favoreciendo la aparición de diabetes y síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un síndrome exagerado de cortisol que favorece con aumentos excesivos de glucosa. Y acá les dejo la actividad. Recuerden, una cosa muy importante en el mostrador cuando tenemos que dar un corticoide es avisar y preguntar si el paciente es diabético. El paciente diabético no debe consumir corticoides.